Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Carlos Cruz Mendoza y me dedico a dar terapias holísticas. También hago entrevistas con otros terapeutas y doy charlas, cursos, talleres. Soy de México. En esta ocasión invitamos a una amiga, querida amiga, a una terapeuta de Argentina, que ella misma se va a presentar. ¿Cómo estás? Hola Carlitos, bueno, soy Florencia Romero de Argentina, de La Rioja. Muy bien. Platícanos un poco cómo ha sido tu despertar espiritual. ¿Qué ocurría en tu vida cuando llegó la oportunidad de que empezaras a conectar con el mundo espiritual? ¿Cómo estaba Florencia? Bueno, mi despertar espiritual no fue maravilloso, que digamos, fue algo caótico. Eh, Entré en mucha depresión, en momentos así súper bajos, eh, andaba súper bajoneada. Sí, como te decía, mucha depresión, andaba todo el tiempo triste. eh, y bueno, en ese momento también, eh, bueno, al estar así, bueno, yo no me conocía porque yo era una persona anteriormente de estar todo el tiempo feliz. A pesar de lo que me pasara, yo estaba feliz, contenta, cantaba, bailaba todo el tiempo, era una persona súper feliz. Y cuando comenzó el despertar espiritual, digamos, como que entré como en sí, en una depresión muy profunda que, bueno, que me llevó a no querer salir a ningún lado, a estar todo el tiempo en mi casa. Y, bueno, a través de un amigo llegué a conocer los registros, lo que son los registros akáshicos, que fue la primera vez que me hice una lectura de registro akáshico con una chica de acá de mi ciudad, con Sole, y bueno, ahí a través de los registros akáshicos me habían dicho que me habían hecho trabajos de magia negra, que también por eso estaba así. Esa era la causa. Y bueno, ahí yo comencé como a buscar herramientas y terapias que me limpiaran eso que tenía. Y yo creo que ahí comenzó recién, que yo comencé a conectar con el mundo espiritual, porque no solo yo me hacía limpiar con estas personas, sino que también yo quise aprender y empecé a poner en práctica todas esas limpiezas, esas terapias que me hacían también. Hice cursos para aprenderlas y empecé yo a usarlas en mí. No fue fácil porque llevó un tiempo, llevaron un par de años, porque yo solía ver seres fallecidos y eran a veces las 3 de la mañana, 4 de la mañana que yo me levantaba o para tomar agua o para ir al baño y veía seres en mi habitación, veía muertitos o en la cocina o en el baño a donde iba veía y me daba miedo porque en ese momento yo vivía sola, estaba sola, habré tenido 25 años por ahí y me daba miedo y yo decía, no, no los quiero ver. Yo le comentaba esto a las chicas con las que me hacía la limpieza o con las que me abría el registro akáshico y todas me decían que eso era parte de mi misión, que yo tenía que ayudar a las almitas, porque mi misión era sanar cuerpo, mente y alma. Y los desencarnados, los fallecidos eran alma, y ellos tenían que ayudar. Y yo seguía diciendo, no, no los quiero ver, no los quiero ayudar, nada, porque me daban miedo. Claro. Bueno, sí, me daba mucho miedo porque también no solo veía los desencarnados, sino también veía entidades y me daba mucho miedo. Entonces, una vez que viajé con un amigo, eh, en la casa donde estábamos parando, él había salido, me había quedado sola yo, entonces veo un nene parado en la puerta y yo lo quise hablar y preguntarle qué necesitaba y el nene desapareció. Después, al otro día volvió, también cuando lo quiero hablar desaparece. Y así por varios días.
Y bueno, cuando vuelvo a mi casa, me conecto con una amiga que me hacía la limpieza con Paola. Y bueno, ahí conectamos con este nene. Y bueno, ella ahí me enseñó a cómo enviar a las almitas de la luz, porque en ese momento yo no sabía cómo enviarla y no quería aprender anteriormente tampoco. Y bueno, ahí nos conectamos con el alma de este nene y el nene vino, me dijo que se llamaba Tomás. Y yo estaba igual todavía sin creer, no, lo imaginé, digo, no me dice Tomás. Y después el nene me lo vuelve a repetir 2 veces más, 3 veces me lo confirmó. Bueno, ahí lo pasamos a la luz y el nene antes de irse me agarró las manos, me puso las manos mías así y arriba puso sus manos. Y empezó a llorar de agradecimiento y de felicidad por haberlo ayudado, porque él acá no la estaba pasando bien, estaba sufriendo. Eh, entonces yo en mí empecé a canalizar el sentimiento que él tenía de felicidad y agradecimiento que era inmenso. Y me sentí tan bien, tan feliz. De ese momento dije, no, si quiero ayudar a las almitas a que vayan a la luz. Y de ese momento comencé a ayudarlas a que vayan a la luz. Y bueno, después me empezó a pasar con las entidades, que veía entidades que me querían dañar a mí o a mi pareja. Él también ¿Entidades en qué forma? entidades, venían entidades de diferentes formas, y siempre feas, no eran lindas, que digamos. Eh, a veces eran seres todos peludos, que tenían como gallas. eh, Otras veces eran, no sé, otros tenían como cuernitos y cuerpos deformes, pero eran todos así, de formas feas, muy feas. Y bueno, y lo que hacíamos yo en ese momento, por lo que aprendí con esta chica, con Paola, que me enseñó a mandar los seres desencarnados a la luz, y ella también me enseñó a cómo limpiar estas entidades, y bueno, yo comenzaba yo a enviarle todos los rayos de Dios. Y esta entidad como que se ponía loco, se enloquecía, empezaba a tirar patadas, piñas para todos lados, se enojaba, como que se ponía loco lo que yo le mandaba los rayos. Y bueno, Piñas, yo mandaba comenzaba a piñas. sacarle, sí, Me ahí imagino, yo comenzaba, me imagino la fruta sí, así de... bueno, ahí yo comenzaba a sacarle espinas emocionales, heridas emocionales a esa entidad. Cuando le sacaba, como que ya se calmaba. Después lo invocaba al arcángel Miguel y le pedía que cortara toda cadena o pacto que ataran a esta alma con alguna parte de la oscuridad que en algún momento de su vida hayan hecho estas almas. Y a veces veía que el arcángel Miguel le cortaba cadenas de los pies o cadenas de las manos o sogas que tenían atadas del cuello, de las piernas. El arcángel Miguel cuando cortaba eso, inmediatamente esa forma de entidad, esa cosa deforme, se convertía eh, como una forma de un humano, la forma que tuvo en su última vida. Y ahí lloraban y me agradecían, me pedían perdón, me decían que ellos no querían dañarnos, pero que eran mandados. Al ser almas esclavas tenían que obedecer y cumplir para lo que lo mandaban. Que en este caso a veces eran trabajos que nos hacían para que nosotros nos muriéramos, trabajos de muerte, entonces que ellos venían por nuestra alma, venían a buscarnos. O para lo que lo mandaban, ellos tenían que obedecer y dicen, yo no quería dañarte, no quería hacerte esto, no quería causarte esto, pero era mandado, discúlpame, me decían y lloraban. Y de ahí me agradecían y se iban felices. Y bueno, los hacía pasar yo a la pirámide y los mandaba a la luz, pero a mí me provocaba, antes yo le tenía miedo a las entidades. Y después de pasar esa experiencia de que se convirtiera como en un humano y te hable así, te agradezca y te pida perdón por lo que hizo, me sentía feliz yo de poderle ayudar también, porque también necesitaba ayuda esa alma. Yo digo, bueno, ¿será que estas cosas oscuras que nos quisieron hacer con los trabajos más generales, nos quisieron hacer un daño, pero en realidad
lo que lograron es hacernos un bien, porque un bien a mí de yo aprender eso y un bien a esta alma de poderla liberar de seguir siendo alma esclava que estaba haciendo de ahí de la oscuridad. Así es, qué bonito. Bueno, yo me acuerdo que conocí a Florencia hace 3 o 4 años, cuando se abrió el grupo de crecimiento espiritual. Debe haber sido un poquito antes de la pandemia, del 2020 o antes. Y inicialmente tuvo contacto con una amiga chilena que se llama Naisha. Y ella fue la que me dijo, oye, que hay una amiga argentina, que no sé qué, qué tal, qué cual, que está pasando esto, otro, así. Yo cuando conozco a Florencia, y llegó por esa referencia de Anaí hacia mí, recuerdo que ahorita era como muy luminosa y lo que me cuenta, ¿no? De muy alegre, muy tal. Entonces, cuando me decía todo lo que pasaba y la tristeza que traía, bueno, la creía porque la sentía, ¿no? Pero cualquier otra persona no lo hubiera creído, porque era su actitud como siempre positiva, así como siempre sonriendo, como que te puedo ayudar, como con esa solidaridad hacia el otro y tal, ¿no? Y bueno, me consta que no fue un camino de despertar muy armonioso, sino que pasaron un montón de cosas. Sí, Se cayó durísimo, se golpeó fuerte. Yo me acuerdo esa parte de tus cosas. Y bueno, luego cuando empiezas a tomar estas terapias de registros akáshicos, me contaste que contaste muy bien con esto. Y después que tomaste cursos de registros akáshicos, sí, sí, dame curso de registro akáshico, sí. ok, ¿puedes contar de qué se tratan los registros akáshicos? Porque bueno, uno ya lo sabe, pero hay personas que... Claro, sí. Bueno, el registro akáshico es donde está toda la información de nuestra alma. El registro el abrir los registros akáshicos es algo sagrado porque entra muy adentro tuyo, en tu alma, y es donde, bueno, como te dije, está toda la información de nuestra alma, de vidas pasadas, de esta vida y vidas futuras. Y en los registros akáshicos podemos encontrar toda información que nosotros queramos saber sobre nuestra vida, sobre nuestro presente, sobre lo que nos está pasando y sobre lo que nos pasó. Ahí en los registros akáshicos podemos preguntar eso y nuestros guías nos van a responder en los registros, a través de los registros akáshicos eh, lo que estamos pasando, cuál es la causa de por qué tal situación nos está pasando y cómo resolverla. Eh, es muy sanador, por mi experiencia lo digo, es muy sanador cada vez que una persona abre el registro akáshico, porque nos dan herramientas para saber cómo limpiarnos, cómo sanarnos, cómo seguir, eh, cómo sobrellevar el problema o la situación por la que estamos viviendo en este momento. O, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, en los registros akáshicos podemos ir a ver la causa de la enfermedad, si se creó en esta vida, en una vida pasada, y irla a sanar para podernos corregir esa causa, para sanarnos físicamente en esta vida. Es muy sanador los registros akáshicos. Claro. Y luego, después de los registros, ¿qué otra herramienta piensas a usar y cómo es que llegas a esa otra herramienta? Bueno, después de los registros akáshicos aprendí péndulo hebreo. Bueno, antes del registro akáshico aprendí varias técnicas más, ¿No? pero como que muy pocas veces las puse en práctica. Después de esto, aprendí péndulo hebreo y empecé a poner en práctica las limpiezas de péndulo hebreo. Que el péndulo hebreo es una herramienta de limpieza, es una técnica de desbloqueo, armonización y sanación emocional, mental y del aura.
El péndulo hebreo funciona con etiquetas escritas en hebreo. El idioma hebreo, como sabes, Carlitos, es sagrado, es súper sagrado. Y vamos a crear en el campo energético de la persona lo que la persona está necesitando, lo que en ese momento el guía espiritual nos diga que la persona está necesitando. Entonces creamos, con esa etiqueta, creamos en el campo energético de la persona lo que ella está necesitando. También con el péndulo hebreo podemos detectar lo que la persona tiene pegado a nivel energético, larvas astrales, eh, vampiros energéticos, magias negras, magias psíquicas, eh, almas o entidades que podemos tener pegadas, que vienen a través de estos trabajos con magia negra. A través del péndulo hebreo se detecta eso y se puede limpiar y liberar todo eso. Está muy bien. Entonces, ya hoy día, me imagino que terapias, me puedes corregir, puedes profundizar, ahondar más. Tus terapias deben estar con, como con estas herramientas integradas en una sola terapia, ¿no? ¿O cómo lo haces? ¿Cómo hoy día Claro, haces tus terapias? cada vez que yo estoy por hacer alguna sesión, lo que hago es hacer mi tubo de luz, mi manto de luz, conectarme con la presencia yo soy, con la presencia de Dios, invoco a mis guías espirituales, que es el maestro San Germán, el maestro Kutumi, Lady Rowena, se invoca al arcángel Miguel, y lo que hago también es hacer conexión con el Akasha. Conecto con el Akasha, invoco a Melquisedec, al arcángel Metratón, y ahí me dispongo como canal de luz para ese ser, para su limpieza y sanación emocional, mental y del alma. Me dispongo como canal y de ahí son los seres de luz, los guías, los que hacen el trabajo de limpieza, de detectar lo que tienen, de hacer la limpieza. A veces si hay algo de una vida pasada que está afectando en esta vida, lo que hacemos es ir a sanar esa situación de esa vida pasada. O, por ejemplo, si a veces también me sale en la sesión que vienen seres desencarnados a darle un mensaje a la persona que estoy atendiendo en ese momento, eh, o bueno, o si tiene entidades también que la están afectando, también las sacamos, las liberamos y las mandamos a la luz. Y es muy gratificante y es muy bonito observar cómo el proceso de las personas es tan genuino, tan generoso. Porque les digo, yo conocí a Florencia hace 3 años y ahora la escucho y ya tiene como todo ese bagaje, toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Es verdaderamente hermoso ver cómo ha evolucionado en su camino espiritual y ahora ya está ayudando a otras personitas también a reconocer su propio camino. Am, Cuéntame, a partir de tu proceso de limpieza, ¿cómo se transformó tu vida con esa Florencia que vivía en una tristeza, sumida en una depresión y con todos estos problemas que, bueno, que ya hemos platicado? ¿Cómo se transforma tu vida? ¿Cómo va siendo esa transformación? Y va de poco, como te dije, comenzó ahí, bueno, cuando me hicieron esos trabajos de magia negra, que entré en depresión y, bueno, limpiándome de a poco, volví a salir, pero después me volví a nacer y como que volví a caer. Y bueno, pero yo seguí, nunca paré. Siempre me levanté y seguí haciendo, seguí practicando, seguí haciendo servicio hacia la luz, hacia los demás, como el maestro Putumi nos decía que teníamos que dar siempre servicio a los demás. Eh, yo seguí, por más cosas que me pasaran y que me tiraban abajo, yo me limpiaba y salía adelante. Después me pasó que pasé por las pérdidas de los bebés, pasé por 7 pérdidas y cada pérdida para mí era súper dolorosa, que entraba en una súper depresión, que cada depresión me duraba un año. Fue difícil, aunque tenía ahí el apoyo de mis guías, de mis seres queridos, eh, eh,
todo el tiempo, yo me sentía sola y me sentía mal por eso que estaba pasando. Una vez decido hacer registro acá, yo fui preguntar esa situación. eh, y bueno, en ese momento, bueno, no, antes de preguntar por eso, cuando yo perdí en el 2021, que estábamos en la pandemia, creo que sí estábamos en la pandemia, yo perdí ahí mellizos. Perdí mellizos y después de perder esos mellizos yo comencé a ver una nena. Empezó a aparecer una nena de cabellos así dorados, cabello rubio, pero bien lacio hasta la cintura, era muy hermosa. Y esa nena me transmitía mensaje, me daba mensaje de lo que me iba a pasar, mensaje de lo que yo tenía que hacer, mensaje eh, de lo que tenía pegado energéticamente en ese momento y qué es lo que me tenía que limpiar, de qué manera me tenía que limpiar. Y yo le hacía caso a todo, porque todo lo que ella me decía era así, después pasaba. Así que yo le hacía caso. Y una vez eh, pregunto, no sé si te acordás en una clase que tuvimos del maestro Kutumi, le pregunto al maestro Kutumi quién era esa nena. Y el maestro Kutumi me dijo, esa es tu cría, esa es tu hija. Y tenés que dejar de estar pensando en quererte ir, de querer terminar con tu vida, porque esa es tu cría, esa es tu hija, esa te eligió como tu hija, y ella, si vos te vas, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Me dijo el maestro Kutumi. Y yo sentía, cuando la veía a la nena, yo sentía ese amor de madre, hija, yo sentía eso. eh, Cada vez que la nena me aparecía. Y bueno, después de que eso me dijo eso el maestro Kutumi, abro el registro akáshico y a través del registro akáshico los guías me dicen, pregunto a estas nenas, y me dicen que esta nena venía de Sirio y me había elegido como su madre. Esta nena se llamaba Astrid y esta nena estaba ayudándome a cumplir la misión. Dice que yo antes de nacer, una de las misiones que yo había decidido vivir es ayudar a todas esas personas que pierden a su bebé o que no pueden tener hijos. Entonces yo tenía que pasar por esa experiencia para después poderle ayudar a estas personas. Y entonces lo que esta nena me estaba ayudando como a cumplir esa misión y a terminar, como que ya estaba llegando a su fin esa misión. Y me acuerdo que ella el año pasado vino, me quedé embarazada de esta nena en abril, que bueno, cuando me quedé embarazada de ella y comencé a dejarla de ver, ya no la vi más, porque ya estaba acá en la tierra, digamos, había venido. Y ahora ha estado poquito tiempo porque también ahí, digamos, ahí la perdí. La perdí, pero esta pérdida no fue como las otras, que las otras sí entraban en mucha depresión y no quería saber más nada de la vida, nada. Cuando la perdí a ella, lo que hice es sí, me sentía triste, me sentí un poco triste, pero también me sentía feliz, porque le decía que tengo un viaje hacia la luz, que vaya a un lugar de evolución eh, mucho más elevado y donde ella pueda seguir su evolución en la luz. Le decía lo mejor, como que la solté y, y, y ahí es como que sané ese miedo a la pérdida, ese miedo al abandono, como que la amé ya, sino no con ese sentimiento de amarla y quererla tener acá con ese apego, no, sino la amé y le di ese amor incondicional que le voy a seguir amando esté donde esté. Y como que, bueno, después que hice eso, que me sentí como liberada. Y yo me acuerdo que en ese momento veníamos en viaje con mi pareja, eh, porque estábamos viajando. Y en ese momento que venía yo con los dolores de porque estaba teniendo la pérdida, dolores muy fuertes, bueno, yo la solté y dije que sea la voluntad de Dios, si se tiene que ir, y que sea lo que Dios diga, lo que Dios disponga, y la entrego con todo mi amor, con todo el agradecimiento, agradecerle, le agradecí por esos días que estuvo ahí, que estuvo acá conmigo, acompañándome, le agradecí todo ese tiempo que se quedó acá con nosotros y la solté. Le deseé lo mejor y fue ese momento me sentí como que
me liberé de un peso. Y al frente mío comencé a ver muchas mujeres, mujeres de todas las edades, jóvenes hasta abuelitas. Y esas mujeres aplaudían, otras saltaban, otras bailaban, otras gritaban de felicidad y me agradecían por haberlas liberado. Y ahí comprendí, sentí que eran mis ancestros eh, que yo al estar sanando las sanaba también a ellas y me agradecían. Yo al soltar ese miedo a la pérdida, ese miedo al abandono, las liberé a ellas, porque muchas de ellas pasaron por pérdidas, perdieron a su bebé, otras no pudieron tener hijos y otras se quitaron la vida a causa de esta pérdida o a causa de no poder tener hijos. Entonces, las liberé, como que corté esa cadena. Al sanar yo, corté eso. Me sané yo y sané a mis ancestras y ya mi descendencia cuando venga ya no va a venir con esa carga. Entonces, bueno, yo también le agradecí a ellas por también permitirme ser parte de esa sanación y por elegirme como eh, la que pueda sanar eso, ¿no? Y me sentí muy feliz al poder sanar una parte y al poder cumplir una de las misiones con la que había venido, que era sanar una parte de ahí de mis ancestros. Bueno, pues esta entrevista tiene un tiempo limitado, porque solamente grabar un tiempo, así que nos vamos a despedir, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Florencia, por tu tiempo. Espero que podamos continuar en otra entrevista porque tu vida da para un libro incluso. Impresionante, impresionante lo que has dispuesto tu alma a venir a pasar a la tierra. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por tu entrevista y nos vemos en una próxima entrevista. Puedes decir unas palabras de despedida. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Yo quería agradecerte por permitirme estar acá con vos, compartir esta experiencia tan maravillosa y que a muchas personas les puede servir, porque puede que estén pasando también por estos momentos y pueden recurrir a estas terapias, como son los registros akáshicos, como son las limpiezas energéticas, para liberarse y sentirse mejor. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego. Chao. Chao, Carlitos, gracias. Bye, gracias a ti.